Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un mensaje muy interesante al corresponsal del periódico Reforma, bueno, periódico se le puede llamar así. Ahí vemos cómo se va el presidente de esta especie de hangar en el que realizaron la conferencia de prensa mañanera, donde tanto se veían los aviones. Pero le decía, muy interesante, hoy se va más temprano, puesto que dice tener algunas actividades. Lo que sí es que al estar hablando sobre el secuestro de estos 31 inmigrantes en Reynosa, Tamaulipas, situación de la que habló más a profundidad con la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, es una vez más reprochado, recriminado por Antonio Baranda, el corresponsal de Reforma, y el presidente de inmediato dice, espérense a mañana, pero la verdad, no a ti, pero a tu periódico le tengo mucha desconfianza, y habla del nuevo director de ese periódico. Recordar usted que recientemente echaron por la borda, se me fue el nombre del otro sujeto, a Pardinas, y le dan la bienvenida como director del periódico a nada más y nada menos que a Roberto Samarripa. Yo no tengo ni idea de quién sea el tipo, si le soy perfectamente honesto. Nunca había escuchado su nombre pues vamos, en el gremio. Eso que, mire, hemos tenido sin censura muchos de nosotros mucho tiempo aquí, trabajando en los medios de comunicación corporativos y ahora en la independencia. Pero bueno, dice el presidente López Obrador que sí es conocido Roberto Samarripa, que llama mucho la atención que sea un periodista formado en La Jornada, que perteneció a las Juventudes Comunistas, de una familia progresista y de convicciones, y que termine siendo el director del Boletín del Conservadurismo y el pasquín inmundo que es el Reforma. Habla de cómo es que muchas veces los más de izquierda, los más del progreso, se van a la derecha, se van a la ultraderecha o al conservadurismo, y a veces al revés. Habla de esos fachitos que pues de pronto se convierten en izquierdosos. Y yo en ese momento lo dije detrás de cámaras con el equipo, pues como Rommel Pacheco, como Lili Telles, que después regresó, ¿no?, a su verdadero veneno, pero Lili Telles, todos estos errores que han tenido por ahí, como podría ocurrir, por ejemplo, si me lo permite, con alguien como Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, y que hoy, bueno, pues tiene las puertas abiertas ahí en Morena, o el bailarín exótico, artista del burlesque, Sergio Mayer, ¿no?, también por ahí de forma muy cuestionable. Porque sí, bueno, es que, bueno, pues el tal Samarripa, imagínese usted, de haber pertenecido, haberse formado en el Reforma, en la Jornada, a terminar ahí en el Reforma, pues es un cambio muy locochón. Mire, si de pronto hubieran estado, no sé, ¿no?, en otros medios y terminar ahí en Reforma, dices, bueno, está bien, ¿no? Pero de la Jornada, cuando yo estudié la carrera, era pues el planteamiento claro, ¿no? Los periodistas que trabajan en la Jornada son muy independientes, generalmente proceden de la Universidad Nacional Autónoma de México y tienen una ideología de izquierda, porque se vale en el periodismo tener ideologías e ideales, ¿eh? No somos robots. Es un concepto erróneo eso de que los periodistas tenemos que ser objetivos. Eso no existe, no puede ser así. Igualmente somos seres humanos, podemos tener algún tipo de cercanía o predilección por un partido político. Y yo se lo he dicho una y otra vez, es solamente el periodismo militante el que ha cambiado el mundo, con ejemplos pues varios en varias latitudes. Ahí está, por ejemplo, la Revolución Francesa, que se da gracias al periodismo militante, la independencia de las 13 colonias, la independencia de México, el movimiento para obtener 8 horas diarias que desencadenaría en el martirio de varios trabajadores en Chicago, Illinois, a mediados del siglo XIX. Si usted no lo sabe, bueno, pues quien fue el principal líder de los trabajadores era un periodista alemán inmigrante. Imagínese usted, allí en Chicago, que organizó a los trabajadores y luchó por pues vamos, por la verdad con justicia y por su espíritu crítico. Ni se diga de la Revolución Mexicana, que es efectivamente, pues vamos, puesta sobre la mesa, si usted lo quiere ver así, desencadenada con
Francisco y Madero y Francisco Villa y usted, lo que usted quiera, pero es concebida, es sembrada, en todo caso, por los magonistas. Por los magonistas, obviamente, que seguían a Ricardo Flores Magón y a sus hermanos, grandes periodistas militantes. Y, por ejemplo, el éxito que se le atribuye a estos países escandinavos, ya sabe usted, Dinamarca, Suecia, Noruega, es también estudiado muchas veces en las escuelas de función pública debido a la prensa libre. Se habla de cómo es que después de la Segunda Guerra Mundial estos países se enfrentaron a serios problemas de corrupción y fue con una prensa libre e independiente con lo que consiguen salir adelante, con un periodismo militante. Entonces, por supuesto que no tiene nada de malo el profesar algún tipo de ideología o ideal, el tener algún tipo de cercanía política, eso no tiene nada de malo siendo periodistas. Pero sí llama la atención esos cambios tan gruesos, ¿no? De tener a alguien que estuvo ahí en la jornada, un periodista que se formó en la jornada, ahora ser el director de Reforma, pues sí está cabrón, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que planteaba el presidente López Obrador sobre el tal Roberto Zamarripa, que yo le insisto, ni idea de quién se trate. Lo que sí es un hecho es que hoy el presidente, y seguimos con no se preocupen, pues habla de la rehabilitación de las carreteras dañadas por el Tren Maya, ¿no? De cómo este es uno de los temas que trae hoy Reforma, como le planteamos al principio de estos espacios, en su primera plana. A ver si donde ellos puede poner, por favor, la primera plana de Reforma para que lo platiquemos. Que efectivamente, si usted se da cuenta, en la esquina inferior izquierda, y si puede hacer un zoom in, nuestro queridísimo don David el Grande, verá que dice, y ahora los militares a arreglar carreteras, ¿no? Planteando que, bueno, pues el ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, hace todo por el presidente López Obrador y etcétera. Mire, en primer lugar, el presidente dice, bueno, yo al hablar tanto de reforma, le estoy haciendo mucha propaganda, ¿no? Yo al estar ahí con Reforma y pues bueno, al exhibirlos, les hago mucha publicidad, pues ya estaba muy bajo su tiraje y mucha gente de hecho había cancelado sus suscripciones, pues se dedican a mentir mucho y son muy conservadores o articulistas. De hecho, aclaró que no hay un solo articulista de Reforma que no hable mal de su gobierno. Antes tenían alguno que otro que era de izquierda para balancear un poquitito. Me parece que tenían ahí a Lorenzo Meyer, no confundir con el otro. Una cosa es el bailarín exótico del que hablábamos y otra cosa es este académico tan importante como es Lorenzo Meyer, ¿no? Él escribía en Reforma y llegó a un punto en el que se volvió insostenible mantenerse en ese diario, ¿no? Pasa también con colaboradores de nosotros que en algún momento escribieron en Reforma o en el Universal. Los voy a echar al agua, ¿no? Pero que en algún momento dijeron, esto es insostenible, no podemos seguir aquí con estas líneas, con estas tendencias terribles. Y bueno, pues hoy el presidente dice que efectivamente le está echando la mano buena al Reforma, pero que al hablar del ejército, de la marina, de las Fuerzas Armadas, debe de entenderse que cuando llegaron al gobierno encontraron un desmadre en el funcionamiento de la administración pública. Él siempre pone este ejemplo del elefante echado, mañoso y reumático, que tuvieron que parar para que caminara porque el gobierno pues no estaba ni para servir al pueblo ni nada más que para facilitar las tranzas, para que esos traficantes de influencia se quedaran con los bienes de la nación y con el presupuesto público, por lo que verdaderamente ha ayudado muchísimo el hecho de tener a los ingenieros militares y a la Marina operando en varios sitios. Habla de cómo es que no solamente ayudan en la construcción de México, en las obras de infraestructura, sino en la operatividad de diversas circunstancias como son las aduanas, ¿no? Eso lo menciona desde el principio, y por supuesto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De hecho, pone el ejemplo de cómo es que cuando detienen a Genaro García Luna, quien por cierto, según el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, era a quien se le cuadraba el comandante Borolas Felipe Calderón. Pero de eso no hablan en Reforma ni en el Universal.
Pero bueno, les decía que dice el presidente que cuando detienen a García Luna aquí en Estados Unidos, se da a conocer que el narcotráfico tenía tanto control que manejaban incluso el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Algo que usted, mire, puede leer con gran amplitud en un trabajo periodístico sin precedentes que lleva el nombre de García Luna, El Señor de la Muerte, libro escrito por nuestro compañero periodista Francisco Paco Cruz. No lo vaya a perder. Ahí está detallado de pe a pa cómo es que específicamente, efectivamente, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba controlado por el narco. Se habla de las balaceras que ocurren ahí, los asesinatos de agentes que se querían pasar de listos con el narco y etcétera. Y bueno, el presidente dice, esto se va a conocer hasta que metan a la cárcel a García Luna, hasta que lo detienen, ¿no? Y hoy, pues, ni opera el crimen, ni es lo mismo que antes, porque está siendo, pues vamos, manejado ese aeropuerto por la Secretaría de Marina. Así que bueno, pues ahí quedó de forma muy interesante esta circunstancia en la que se exhibe Reforma de pe a pa, a su director Roberto Samarripa y sus pifias tan indignantes en las notas que llevan, ¿no? Hoy el nado sincronizado es precisamente ese, ¿no? Decir que las Fuerzas Armadas tienen todo en sus hombros en lugar de estar ahí dedicándose a una guerra. Pues mire, yo prefiero que estén construyendo a destruyendo, no sé usted. Y en esta pinche primera plana de porquería, a mí me gustaría muchísimo ver las declaraciones de Nicolás Sarkozy. Ya sabe, estas declaraciones ya las había adelantado en algún momento, pero se hicieron claras hasta tiempo después que se publica su libro de memorias. Otra circunstancia que también me llama mucho la atención de la mañanera es que no hubo el quién es quién de las mentiras de la semana. Nos imaginamos que se debe a que están pues vamos, en Mérida, Yucatán, y tenían que dar muchísimos datos al respecto de esa entidad. A eso se debería en todo caso que no hubiera el quién es quién de las mentiras de la semana, pero vaya que hoy era importante que saliera, porque ayer durante toda la tarde los más chayoteros estuvieron dándole voz a los más mentirosos, son lo mismo, ¿no? Parece hasta pleonasmo, con tal de asegurar que había habido un gasolinazo. O sea, vamos, la misma Xochitl Gálvez mintió con que la gasolina se había disparado a 30 y la gente empezó a mandar videos muy enojada para exhibir esta mentira. Es que esa es la situación. Incurren en fakes, incurren en mentiras, incurren en circunstancias muy bajas en el periodismo y la gente ya se da cuenta. La gente se enoja, la gente misma los exhibe. No tiene que llegar sin censura, no tiene que llegar el queridísimo Vicente Serrano, no tengo que llegar yo, alguno de nosotros, a decirle, oiga, fíjese, mire lo que acabamos de encontrar, que efectivamente la gasolina no está en 30, es una mentira eso del gasolinazo. No, usted enojado y enojada, saca su teléfono, va pasando por una gasolinera, le toma una foto y dice, esto es mentira. Claro que no. Pero bueno, hay que quede, y yo, ¿qué le parece que pues sí nos vamos a la nota mera principal?